tardes, queridos auditores de Radio Agricultura. Estamos en Nuevas Voces. Les habla el doctor Jorge Acosta. Como les he contado, esta semana he tenido el honor de reemplazar a nuestro conductor oficial, Tomás Bengolea, y estamos en un panel entretenidísimo de día miércoles con don Juan Leonardo Lagos, aquí de cuerpo presente. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Investigador de la Fundación para el Progreso, además. A mucha honra. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Muy buenas tardes también a mi derecha, que eso quizás le diga algo a ustedes, nuestros auditores, don Felipe Lyon de Influyan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos los auditores y muchas gracias a los contertulios. Y además siempre con una corbata impecable, elegantísimo, que da gusto. Y también conectado desde la región de Valparaíso, nuestro gran amigo de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Jorge, Felipe, Juan y a todos quienes nos escuchan. Oye, tenemos un montón de temas y sin duda queríamos partir con uno muy interesante y entretenido, que es, ¿cómo describirlo? El Ubicatex, de alguna manera, que le entregó el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a nuestro presidente de la República, porque atribuyó a que posiblemente le falta un poquito de costumbre de participar en reuniones y que, siendo más joven, esté sediento y apresurado de dar declaraciones como las que hizo el presidente Boric, refiriéndose a que la invasión rusa en Ucrania era un signo del imperialismo ruso, lo que sin duda no generó el agrado de muchos de los líderes latinoamericanos de izquierda radical, que se han mostrado reticentes de criticar la invasión rusa en Ucrania. Yo ya tuve la prisa de Boric, se le dijo el presidente brasileño, y atribuyó a su juventud que esto que sucedió en la CELAC, en la cumbre de la Unión Europea con los países de Latinoamérica y el Caribe. Un verdadero tate quieto, podríamos decir, le hizo el presidente Lula al presidente Boric, manifestando que por su juventud fue demasiado locuaz, por decirlo menos. ¿Cómo lo ves, Felipe Lyon? A ver, lo primero es que al presidente, claramente podemos ver que al presidente Boric su falta de experiencia le pasa la cuenta no solamente a nivel interno, digamos, a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Y no solamente le pasa la cuenta con sus, con la oposición, sino que también con sus compañeros de causa. O sea, esto es como que un político que probablemente Boric siempre ha admirado y ha seguido desde su juventud, desde que estaba en el colegio, en la universidad, como dirigente universitario que promovía la revolución. Probablemente un ojo lo tenía puesto en lo que estaba haciendo Lula en Brasil y ahora le llega el tatequito de vuelta. Y eso demuestra una falta de experiencia, de repente una celeridad a la hora de referirse a los temas que ha caracterizado a este gobierno en muchísimas cosas, ¿cierto? Pero yo quiero no solamente quedarme con eso, sino que también con el fondo del asunto. Porque el presidente Boric en esta CELAC no solamente mostró esa parte, digamos, de su a veces intento por adelantarse a los temas y después tener que arrepentirse, pedir perdón o simplemente pagar las consecuencias, sino que su ambivalencia, ¿cierto? Y esta idea de quedar bien con todo el mundo, porque con la misma fuerza que hoy día, ¿cierto?, quiere hablar de imperialismo ruso, etcétera, otras veces ha dicho cuestiones muchísimo más, ha alabado, digamos, a líderes internacionales en Venezuela, en Cuba. Entonces, al final, está esta ambivalencia que yo creo que también está dada por la situación actual en Chile, con la poca aprobación de su gobierno, y que también se vio en otras cosas. Por ejemplo, la famosa, cómo empezó, digamos, en CELAC, hablando de los 30 años, alabando los 30 años, ¿cierto? Hablando del imperialismo ruso, incluso citando a Fukuyama, digamos, en una de sus alocuciones, cuando en realidad lo que hemos visto en su actuar en el gobierno y en su coalición de gobierno, que incluye al Partido Comunista, que evidentemente no comparte ninguna de estas cosas que está diciendo el presidente Boric, lo que uno puede ver nuevamente es este liderazgo, ¿cierto?, medio confuso, en el que él intenta quedar bien con Dios y con el diablo y finalmente no logra ninguna de las dos cosas. Y uno esperaría que en el fondo si efectivamente va a haber un cambio de rumbo en el gobierno, se demuestre con acciones y no solamente con estos discursos que se manda de vez en cuando, en el que dice,
para hacer otras alocuciones del pasado, que va a ser un perro contra la delincuencia, pero después libere personas a través de los indultos, ¿cierto? En que diga una cosa y después haga otra, y que finalmente le termine dando, como ha sido durante todo el gobierno, al partido, a pesar de decir este tipo de cosas, al Partido Comunista la conducción política del gobierno, que esa ha sido la realidad. Bueno, ya lo decía Felipe Lyon, es un verdadero referente Luis Ignacio Lula da Silva para la izquierda latinoamericana, y también lo ha dicho así el Frente Amplio. No olvidemos que hace, no sé, 2 días atrás se sacaron una foto todos los presidentes latinoamericanos y también europeos que son parte del bloque socialista y socialdemócrata. Estaba el canciller alemán, estaba el presidente del gobierno español, estaba el presidente Fernández, estaba el presidente Lula, y ahí a un rinconcito estaba también el presidente Boric. Yo me pregunto, ¿no habrán conversado ahí esta posición? ¿No habrán manifestado cuál era la posición que tenían en este tema? Y bueno, después Boric tratando de alguna manera decir, mira, aquí canchero, yo voy a decir lo que corresponde y lo que no corresponde, voy a marcar la diferencia, recibe este golpe durísimo del presidente brasileño. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? Yo estando relativamente de acuerdo con el fondo de la posición expresada por el presidente Boric en orden a la ilegitimidad de la intervención rusa en Ucrania, sí creo que el presidente Lula pega donde duele, ¿no? Porque describe de buena manera características negativas del presidente de Chile, particularmente su impulsividad, ¿no? Su actuar muchas veces arrebatadamente, sin pensarlo, y lo que también describía Felipe en orden a modificar su discurso según la audiencia con la que está, ¿no? De modo tal de caer siempre bien a quien lo está escuchando. Pero resulta impulsivo el presidente Boric, porque si el presidente Boric pretende, por ejemplo, a una cierta articulación respecto de la posición de Latinoamérica, respecto de este conflicto Rusia-Ucrania, bueno, lo que tiene que hacer es precisamente tratar de articular con personas que uno pensaría, bueno, como ustedes bien decían, están llamados a ser aliados, colaboradores, que tienen un fondo ideológico común, pero ese trabajo no lo hace, ¿no? No hay un trabajo de articulación en orden, ojalá trabajar una declaración. No, él tira la pachotada, y eso diplomáticamente creo yo que no corresponde. Me parece que es manifestación de ese mismo defecto, por ejemplo, lo que trató de hacer en esta gira Jorge en torno a la declaración de los 50 años respecto del 11 de septiembre, ¿no? Entonces, en vez de hacer un trabajo muy dificultoso de cuadrar el círculo en orden a poner a todos los partidos políticos chilenos detrás de una declaración respecto a una fecha tan controvertida como el 11 de septiembre, en vez de hacer ese trabajo minucioso, político, de conversaciones, ¿bien? Lo que hace es sacarlos al pizarrón frente a la opinión pública, ¿sabe? Todos tienen que firmar esta declaración. Eso es, la verdad, imposible. Creo que la gira internacional del presidente Boric lo demuestra bastante de cuerpo entero, no solamente respecto a aspectos propios de las relaciones internacionales y su impulsividad, sino que también respecto de esto de quedar bien con todo el mundo. Y esta señal, a mi juicio, con esto termino muy perniciosa, muy nociva, que trató de hacer probablemente a sus grupos de apoyo chilenos internos, condecorando, premiando, o vaya a ser uno el adjetivo que corresponde al juez Garzón, ¿no? Que no solamente es un prevaricador condenado por la justicia española por un caso de escuchas ilegales en su país, sino que también promovió la demanda marítima contra Chile, promovió un arbitraje de comunidades mapuches contra el Estado de Chile, firmó la declaración del Grupo de Puebla que declaró que el Poder Judicial chileno no es imparcial a propósito del caso de, es decir, es un actor claramente contrario a los intereses nacionales, y el presidente de la República de Chile, en su calidad de jefe de Estado, lo condecora. Me parece que, lejos de ser irresponsable, es vergonzoso, y ahora le insisto, tanto de su impulsividad como de esto que es imposible creerle porque tiene mensajes completamente contradictorios según la audiencia, Jorge, que lo está escuchando. Bueno, y Lula dio puesta, digamos, del manejo que tiene también en los conceptos que quiere transmitir. Porque dijo, mire, todos sabemos lo que piensa Europa. Sabemos lo que está aconteciendo en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Y sabemos lo que piensa América Latina. O sea, está diciendo, mira, aquí hay una posición de América Latina, que además es la que comparte él, digamos, y de alguna manera, bueno, Boric se salió de esa posición. Bueno, no es la posición que tiene América Latina, es lo que dice Lula. Bueno. Yo me imaginaba que a quien tengo a mi izquierda piensa radicalmente, y tú ya lo escuchabas, Lula, Juan Leonardo Lagos. Yo creo que de partida lo que dice Lula nos debería tener sin cuidado, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, un tipo tan delincuente como el juez Garzón,
no es referente de nada. Es decir, esas cosas que a veces tiene la derecha chilena, por ejemplo, cuando dice, no sé, Lula dijo esto, o Mujica dijo esto, son dos sinvergüenzas, es decir, que no tienen ninguna entidad más allá de la que le damos nosotros. Yo creo que el problema aquí del presidente Boric no fueron las prisas. ¿Por qué? Porque a veces los tiempos en diplomacia para conseguir algo exigen estas prisas. Yo creo que el problema de Boric es que hizo el ridículo. Ese fue el gran problema. El problema es que no logró su objetivo. Y era muy difícil lograr su objetivo viendo el compromiso que ha tenido la extrema izquierda latinoamericana con Putin y con esta injusta invasión a un Estado independiente como es Ucrania. Es decir, no ha existido ningún líder del Grupo de Puebla que se ha mostrado favorable a la causa ucraniana. Y eso hasta el mismo presidente Boric debería darse cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista no se presentaron, se fueron, digamos. Se fueron sí, claro, en la presentación del presidente Zelensky en el Congreso. Entonces, uno se pregunta en qué mundo vive el presidente Boric si se da cuenta que todo el eje de la izquierda, de la extrema izquierda latinoamericana, hispanoamericana, está con Putin. Es decir, ¿en qué mundo vive una persona que intenta propiciar una declaración a favor de Ucrania, siendo que sus mismos aliados están con Putin? Eso es una cosa que yo no lo puedo entender. ¿En qué mundo vivo y quiere engañar? Exactamente, eso en primer lugar. Y fíjate que en segundo lugar, yo creo que nos hemos dado cuenta cómo la juventud del presidente pasó en un inicio de ser un activo, es decir, todo el mundo decía como una virtud del presidente Boric que era por su juventud, es decir, era un activo. Luego esto se transformó en una justificación de sus errores. Todo el mundo decía, bueno, dado que es joven, comete estos errores. Y ahora su juventud es señal de una gran debilidad. Y yo creo que esto al final demuestra que el ser joven o el ser viejo no es ningún valor en sí mismo. Que al final los buenos políticos en realidad conocen poco de esta distinción entre las edades. Y yo creo que el presidente Boric con sus actos ha terminado demostrando no solamente que es débil y que es un mal político por su juventud, sino que es un mal político a secas, y así de simple. Bueno, y por eso llama la atención justamente que sea alguien que se mostraba o se reconocía como un referente para esa izquierda a la que quiere representar también el presidente Boric, fuera el que lo criticara por su juventud y también que se hiciera esta resonancia, que yo creo que tienes toda la razón, Juan Lagos, cuando dice, ojo con mirar la coalición que tenemos. Si el presidente Zelensky no pudo exponer ante el Congreso y se tuvo que hacer una especie de martingala, como para hacer una comisión de una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores en el salón plenario, digamos, para que pareciera que era todo el Congreso. Bueno, y el Frente Amplio y el Partido Comunista se paró y se fue. Entonces, ese tipo de cosas también son las que me imagino justifican que el presidente después tenga que relativizar otras cosas, porque el primero es decir que condena, ¿cierto?, la violación a los derechos humanos, pero a la hora de hablar de Cuba, bueno, él dice que el problema es el bloqueo, en vez de reconocer, ¿cierto?, la dictadura comunista que tanto daño le ha hecho al pueblo cubano. De hecho, la misma locución, o sea, en una de sus locuciones también dijo que era impresentable, digamos, que Estados Unidos tuviera a Cuba en el listado de naciones que avalaban el terrorismo. Justo una de las últimas cosas que hizo Donald Trump antes de salir del poder, en la misma locución. Entonces, sí, claro, eso también da cuenta de su constante ambivalencia y poca claridad, digamos. Y lo que pasa, es que también su postura internacional, la postura internacional de la extrema izquierda latinoamericana, el Grupo de Puebla, es impresentable a ojos de la Unión Europea. Y esa es la razón de por qué el presidente Boric tiene que hacer estas martingalas, y es la razón de también por qué fracasa en esas martingalas. Juan Pablo Rodríguez. Y la ambivalencia, por los 30 años, pero dejémonos de cosas. O sea, no puede ser un proyecto político liderado por el presidente Boric, como que es el del Frente Amplio, que se ha construido básicamente en torno a una crítica, a mi juicio, injusta, desproporcionada, moralizante, en fin, a los últimos 30 años. Eso es el leitmotiv del Frente Amplio, es su principal discurso. No puede ser tenerlo en la discusión interna, pero sale y sabe que los 30 años es lo mejor, grandes avances materiales, gran progreso,
después en discurso acá internamente que con la mano izquierda, digamos, hace Pedro el gobierno de Patricio Aylwin, con la otra mano, pucha que es ojalá parecerse a él. Esa ambivalencia permanente no es sostenible, no es creíble, ¿no? Está perfecto que una persona, por ciertos dones quizás, o más bien defectos, trate de caer bien allí donde está, pero cuando es el presidente de la República, eso se traduce en que su palabra no vale nada. Y creo yo ese es lo que tiene este gobierno, entre otras muchas consideraciones, donde está a nivel de opinión pública, porque el presidente Boric no es creíble. No es creíble. Si se junta con los empresarios dice algo, si se junta con los trabajadores dice otra cosa, si se junta con las universidades estatales tiene un discurso, si se junta con las universidades privadas un discurso, si está en Santiago un discurso, si está en Valparaíso otro. Eso no es sostenible y habla de un defecto muy profundo, Jorge. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, Juan Leonardo Lagos y Felipe Lyon en nuestra edición de día miércoles de Nuevas Voces. Usted quédese ahí porque vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en Nuevas Voces, siempre invitándolos a que compartan con nosotros en nuestras redes sociales, @Nuevas Voces 921 en Twitter, también en nuestro canal de YouTube, en TikTok, en Instagram. Estamos bien intensos en redes sociales y también queremos saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos, especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En él buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online, es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. Y hoy les tengo una noticia diferente porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Estábamos conversando sobre el viaje del presidente de la República al viejo continente, pero aquí en Chile siguen pasando cosas muy relevantes y el día lunes hasta las 23:59 tenían las distintas fuerzas políticas para ingresar diversas enmiendas. Durante el día de ayer se dieron a conocer, se masticaron, hicieron varios puntos políticos y ya hoy hemos podido tener un análisis un poco más en profundidad. Hay 11 temas clave que incluyó la derecha y la centroderecha en las enmiendas del Consejo que ha dicho el oficialismo que le preocupan. Incluso el Partido Comunista salió a rayar la cancha, diciendo que el ánimo es de preocupación porque creemos que el proceso constitucional corre un riesgo alto de fracasar. Ya anunció su voto en contra, pase lo que pase, el Partido Comunista. ¿Cómo lo ves, Felipe Lyon? A ver, yo creo que acá hay que hacer dos cosas. Lo primero es ir descartando algunas tesis que son medias tramposas que se han venido instalando hace rato y que la hemos de hecho denunciado aquí en este programa, porque hay una que viene hace tiempo, ¿ya? Sobre todo después de la elección, ¿ya? Que es la de que el anteproyecto es un acuerdo, es un gran acuerdo que incluye a todo el mundo político y por lo tanto es intocable. Y eso es una falacia. Es una falacia procedimentalmente hablando, porque este proceso tiene una segunda etapa, que es esta, que es en la que intervienen los representantes electos por la gente, y que tiene una razón de ser. Y que por supuesto que los consejeros tienen todo el derecho de intentar interpretar esas peticiones de la gente y de llevarlas al texto, independiente de lo que hayan acordado los expertos, ¿ya? O sea, el texto de los expertos no es perfecto, tiene muchas cuestiones que se pueden mejorar. ¿Y por qué manifiesto esto? Que parece una obviedad. Porque se ha escuchado mucho por parte de muchos comisionados expertos, pero también por algunas voces, incluso de la centroderecha, diciendo, oye, no hay que tocar tanto el anteproyecto. Yo creo que eso es un error. Acá hay que debatir todos los temas, hay que intentar llegar a la mejor constitución posible y hay que tocar lo que haya que tocar. Evidentemente hay que intentar, digamos, convocar a la mayor cantidad de gente posible, porque esta constitución va a tener que ser votada en un plebiscito a final de año. Pero precisamente en un momento en que un proceso constituyente que hoy día no tiene mucho apoyo ciudadano y que el status quo del día de hoy implicaría para muchos un rechazo, lo que hay que hacer es mover esa aguja instalando temas que no están en el anteproyecto.
esto. Entonces a mí me parece que eso es una falacia. Y después yéndose a algunos temas de fondo, tocándolos rápido, porque después podemos tocar otros, digamos. Algunas de las quejas me parecen muy poco también atendibles, digamos. Por ejemplo, hay muchas quejas respecto del artículo primero, se ha escuchado. El artículo primero propuesto por republicanos, en el que se dice, por ejemplo, el que se redistribuyen los primeros 3 artículos del anteproyecto, pero no se toca prácticamente nada del contenido de cómo estaban. Entonces, la verdad es que una queja muy poco atendible, me parece a mí. Y lo único que se agrega es una frase que dice: todo ser humano es persona. Frase que no sé quién podría estar en desacuerdo con eso, que lo manifieste, y que está en la Convención Americana de Derechos Humanos. En el tema lo mismo en el tema de la protección de la vida del que está por nacer, por ejemplo, donde nuevamente se habla de que todo ser humano es persona, se dicen cuestiones como niño es todo ser humano menor de 18 años, cuestión que también está incluida en la Convención de los Derechos del Niño, que tanto se trae a colación. Entonces son cuestiones que están en tratados internacionales y que no sé quién podría estar en contra. Y otras cuestiones como la libertad de elección en salud y pensiones, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, que son algunas de las razones que más esgrimió la gente para rechazar el proyecto de la convención. Entonces, que se incluyan ahora y que se intenten reforzar ahora, me parece que es lógico. Más aún cuando fueron electos candidatos que defendieron esas cosas. Hay otros temas más, pero mejor que sigamos conversándolos. Pero tanto en este discurso de la defensa del anteproyecto como si fuera intocable, como en estos temas de fondo, me parece que la izquierda está intentando ganar por default, y eso me parece que, o por secretaría, y sin entrar a los temas de fondo, que es lo que corresponde. Don Juan Pablo Rodríguez. En primer lugar, por de pronto estar de acuerdo con Felipe en orden a que el texto de los expertos está lejos de ser la verdad revelada, no es un texto sagrado, tanto ni procedimentalmente, falta la voz de quienes fueron elegidos directamente por las personas, estamos en una democracia, pero también respecto del fondo, hay muchos temas que o no quedaron resueltos por la imposibilidad de consenso, o quedaron más regulados, en fin, y naturalmente se hace necesario mejorar el texto de los expertos, que yo valoro mucho, ¿no? Porque creo que permite eliminar uno de los defectos que tuvo el proceso anterior, particularmente esta peregrina idea de ser capaz de partir de una hoja en blanco, ¿no? Y nos permite un cierto texto concordado entre personas que saben de derecho, respecto del cual se hace más fácil el trabajo de, si uno quiere, el órgano más relevante dentro del Consejo, que naturalmente es el elegido democráticamente. Yo agregaría una segunda verdad instalada a la que decía Felipe, que hay que desvirtuar rápidamente, y que es que frente a cualquier discrepancia o postulado de la derecha, se diga: mira, esto es la contracara de la Convención Constitucional, ¿sabes? Entonces, ahora el Partido Republicano es exactamente lo mismo que la Lista del Pueblo, porque están haciendo políticas identitarias de derecha. Oiga, esa idea, lejos de ser evidentemente desproporcionada, en el sentido que acá nadie está pretendiendo refundar Chile, dividirlo en diversas naciones, monopolizar todo tipo de provisión de bienes públicos desde el Estado, etcétera, 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 sino que naturalmente estamos en un proceso de presentación de enmiendas, de indicaciones al texto de los expertos, ¿no? En donde cada sector político, yo diría hasta por obligación, tiene que representar a su electorado y tratar de plasmar en el texto constitucional su visión de sociedad. Después vendrá naturalmente también un proceso de deliberación que es posterior, en el cual algunas enmiendas se modificarán, otras se rechazarán, se encontrarán puntos de acuerdo, pero esto de que frente a una enmienda alguien diga: mira, acá estamos frente a la Lista del Pueblo, me parece desproporcionado y carente de realidad. En tercer lugar, respecto del fondo, creo que es importante decir que es verdad que existen temas que son constitucionales o propiamente constitucionales: arquitectura del poder, derechos fundamentales. Pero también es cierto que las constituciones son hijas de su tiempo, ¿no? Y si nosotros queremos que la Constitución Política de la República de Chile, parida en el siglo XXI, tenga legitimidad, hay que hacerse cargo ante los temas de nuestro tiempo, ¿no? Y probablemente constitucionalizar algunos temas que, si uno quiere, teóricamente no son necesariamente constitucionales. Estoy pensando en la importancia específica en materia de seguridad interior, en lo relativo a la inmigración descontrolada e irregular, o también al tema de la propiedad respecto de los fondos de pensiones. Me parece que es una buena cosa que se incorporen, porque también hay que buscar en esto legitimidad social. Y finalmente, una cápite quizá de carácter estratégico. Es evidente, ¿no?, que hoy día el proceso constitucional no cuenta de mayor estima por parte de la ciudadanía y que está más bien cuesta arriba, y por lo tanto yo creo que la mayoría del Consejo Constitucional, si es que de verdad quiere aprobar la Constitución, tiene que hacerse la pregunta de qué hacer, ¿no?, para que esto agarre vuelo ciudadano. Y en ese sentido yo creo que el foco
no tiene que estar en convencer al Partido Comunista que, como bien lo decía Jorge, a todo evento va a rechazar y estar en contra de este proceso, sino que tiene que estar en convencer a la mayoría de la ciudadanía y probablemente también a actores políticos que, si bien pueden no estar representados hoy día en el Consejo, estoy pensando en demócratas, amarillos, mundo de la exconcertación, que efectivamente se puedan sentir que también esta es una constitución buena para Chile, ¿no? Y en la construcción de una coalición política amplia, parecida probablemente a la del rechazo, más que soñar esto de un acuerdo Cast-Boric, sino que quizás replicar las mayorías consistentes que se han dado en 2 elecciones, continuas, creo yo, reside la estrategia de algo que a mi juicio es difícil, que es sumar a la mayoría de la ciudadanía un texto constitucional. Don Juan Leonardo Lagos. Mira, fíjate que el fin de semana yo creo que se dio en las redes sociales y tanto en los líderes opinantes en Chile una sobrereacción que no tenía ningún fundamento. Es decir, ¿por qué? Porque ya estábamos viendo que había un gran escándalo con las enmiendas el día domingo y las enmiendas no se presentaron hasta la medianoche, el lunes de la medianoche. Entonces, y no se conocieron, incluso, y fíjate que recién ayer se empezaron a conocer. Entonces, yo creo que ahí uno se da cuenta de una sobrereacción que tiene una falta de rigor tremenda. Es decir, ¿cómo te vas a poner a criticar o cómo te vas a poner a comentar algo que todavía no has leído? Yo creo que en ese sentido hay un absurdo muy grande. Fíjate que el gran José Francisco Lagos, que anima también Llegó la hora en agricultura. 19 horas, de lunes a viernes. Gran tuitero también. Además, tuitero influyente. Y en uno de sus célebres tweets dijo una cosa muy paradójica, que era increíble cómo la izquierda, para atacar al Consejo Constitucional, no hacía otra cosa que compararlo con la Convención Constitucional. Es decir, con dominada esa misma, por la izquierda. Claro, con esa misma convención y con ese mismo texto que ellos apoyaron, ahora resulta que eso era lo malo. Eso era lo malo. No deja de ser interesante y, fíjate, también dar muestra de que esto es una derrota política. Yo creo que al analizar las enmiendas hay que ponerlo en su justa medida. Recordemos que este proceso hay una sola oportunidad para presentar enmiendas. Ahora la única oportunidad que tienen los consejeros según el reglamento es retirar las enmiendas. Por lo tanto, es evidente que todas las coaliciones políticas tienen que tirar el tejo lo más lejos posible. Es una cosa estratégica, es una cosa obvia. ¿Por qué? Porque no se va a poder discutir nada más que lo planteado en las enmiendas. Entonces, en ese sentido, indignarse y casi sostener que las enmiendas son equivalentes a lo que va a decir la nueva Constitución, yo creo que es otra exageración que tiene otra exageración carente de todo rigor. Yo creo que, fíjate que el gran problema que hay en la izquierda con el Partido Republicano, con la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, es que son de derecha. Ese es el problema, que tienen ideas de derecha, ideas que para ellos son inadmisibles. Entonces, les parece casi un absurdo que la centro derecha y la derecha planteen enmiendas, siendo que lo lógico en el juego democrático es que todos planteen qué cosas estiman justas, qué cosas estiman buenas. Entonces yo creo que ese sectarismo tan propio de la izquierda se muestra en cuerpo y alma en esta crítica, que vuelvo a insistir, era una crítica destemplada, poco rigurosa. ¿Por qué? Porque se hizo incluso antes de que se conocieran el contenido de las enmiendas. Ahora, es interesante esta forma de poder palpar claramente las contradicciones de la izquierda, porque además de lo que tú decías, Juan Lagos, interesantemente, veamos lo que ha sido el proceso. O sea, primero se dice presentar enmiendas es ir en contra del anteproyecto. Bueno, la izquierda presentó 150 enmiendas. ¿Está yendo en contra del anteproyecto? Después se dice, no, es que el anteproyecto debería casi que... Acuérdense que hubo un par de afiebrados del Partido Socialista que querían incluirlo como un voto en el plebiscito del 17 de diciembre.
Bueno, luego de conocido los resultados de la elección de consejeros, así que demuestra una poca... Es que para allá iba. Acuérdate que habíamos muchos que decíamos que el Congreso no debía renunciar a su poder constituyente y hacer las reformas que había que hacer. Pero ¿quién fue el que se opuso? La izquierda. Y que dijo que no, que había que hacer un proceso que era, según ellos, más democrático, eligiendo consejeros y no sé qué, para poder representar a la gente. Bueno, resulta que eso se hizo, impusieron su mayoría en el Congreso, junto con una cierta derecha que se convenció de aquello. Bueno, y cuando no les gustó el resultado, resulta que ahora lo que hay que hacer es aprobar un anteproyecto que fue fruto del acuerdo político que ellos mismos no querían en un principio, porque la gente les dijo que no a sus candidatos y también por probablemente la experiencia refundacional que ya tenían a propósito de la convención. ¿Cómo lo ves, Felipe Lyon? No, y agrego una cosa más, o sea, sumándome a lo que han dicho. Esta facultad de ver el futuro que parece tener la izquierda es impresionante porque no se ha votado ninguna enmienda. Eso que se presentaron recién el lunes y ya están diciendo no, esto ya es un desastre, etcétera. Pero además las enmiendas que presenta la izquierda se parecen mucho más a la convención, a la Constitución rechazada que a otra cosa. Entonces también en el fondo hay una contradicción constante porque salen a decir, oye, ojo con estas enmiendas que pueden significar el rechazo de esta Constitución, si se llegan a aprobar, pero al mismo tiempo presentan enmiendas que lo único que hacen es parecerse a una Constitución que ya se rechazó hace menos de un año. Entonces hay una contradicción que es muy evidente y que lo otro lo otro que sale a la luz, y reitero, es como esta idea de querer ganar por secretaría, porque finalmente den el debate, veamos en el fondo qué piensa la gente, pero intentar decir, no, que esto es antidemocrático, esto no respeta el acuerdo. ¿Qué acuerdo? O sea, digo, esto es parte del proceso también, un proceso que está en la Constitución. ¿Para qué elegimos consejeros? ¿Para qué elegimos a los consejeros, digamos? Y una última cosa, pero quiero recoger algo que dijo Juan Pablo, que también es bien importante, porque se va a decir mucho. Oye, estos temas no son constitucionales, no son para la Constitución. O sea, ahora todos quieren la Constitución mínima y liberal que quería Felipe Cas. Digamos, ¿ya? Eso es una farsa porque, como bien dijo Juan Pablo, siempre ha ocurrido que las constituciones integran temas nuevos y son hijas de su tiempo. O sea, la Constitución del 80 incluyó por primera vez en la Constitución al Tribunal Constitucional y el Banco Central. Hoy día nadie cuestiona que estén en la Constitución. La Constitución del 25 incluyó por primera vez los derechos sociales. Ahora nadie cuestiona que los derechos sociales estén en la Constitución. Entonces, ¿cómo no vamos a hacernos cargo de los temas que le importan a la ciudadanía hoy día, que son los más relevantes, como la inmigración, como la seguridad, de una manera importante en este proceso? Antes de irnos a la pausa, brevemente, Juan Lago. No, vamos. Bueno, gracias por cambiar. Muy bien. Vamos a ir a la pausa, entonces, nuestra última pausa de esta tarde de día miércoles. Y volvemos conversando con Juan Pablo Rodríguez, Juan Leonardo Lagos y Felipe Lyon. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Juan Leonardo Lagos, Juan Pablo Rodríguez y Felipe Lyon, y hay un tema que no hemos alcanzado a tratar durante nuestras ediciones de esta semana, pero hoy no podíamos dejarlo fuera porque tras el término de la etapa indagatoria, la Contraloría formula cargos contra el alcalde comunista Jadwe de Recoleta por caso Farmacias Populares. Daniel Jadwe habría sido involucrado en presuntas irregularidades asociadas a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. ¿Se acuerda usted? La gran política pública en salud del Partido Comunista. Ponerle popular a todo. Y partió con las farmacias y ahora estamos viendo cómo les ha ido. Después con las clínicas y vemos cómo le ha ido con Sierra Bella en Santiago. El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, sostuvo que lo que ocurra con el alcalde depende del Consejo Comunal, porque tienen las atribuciones para llevar al alcalde al Tribunal Electoral. El proceso venidero puede ser extenso. Tenemos que ver cuáles serán los descargos de la contraparte, pero lo que es claro y cierto es que se van a levantar cargos, como ya lo hizo, incluso anunció, ¿cierto?, la Fiscalía Centro Norte, cuando dijo que se estaban a pocos días de ingresar una solicitud de formalización. Estamos hablando ya no solamente de problemas administrativos, sino que también, digamos, de delitos contra, ¿cierto?, el jefe comunal Daniel Jadwe por el delito de cohecho, donde se le atribuía la autoría de la presunta solicitud de coimas a una empresa durante la pandemia, además lucrando en medio de la pandemia. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? Sí, lo que habría pedido, al parecer, y con harta plausibilidad, dado los cargos de la Contraloría, la eventual formalización, y que se supo, ojo, porque la Asociación de
Farmacias Populares de Chile le debía cerca de 1.200 millones de pesos a la empresa, que empezó a contar al parecer la verdad. Le habría pedido una bonificación en especies el alcalde Jadwe de cercano de 20 millones de pesos, que habría sido entregada, ojo, en la sede del Partido Comunista. Yo creo que este eventual escándalo, ¿no?, ya muy pronto a dejar de ser eventual, nos deja varias lecciones, ¿no? En primer lugar, y más allá del hecho de corrupción que lo comento, esta idea peregrina de que, mire, sabe que tenemos un problema, como puede ser el costo de los medicamentos, y la solución es que los municipios creen una empresa y se hagan cargo, ¿no? Idea que no fue solamente del Partido Comunista, lamentablemente, sino que muchos alcaldes, tanto de la Concertación como de la derecha, también peregrinamente se sumaron, ¿no? Y lo cierto es que, y además agrego a propósito de la discusión constitucional, idea, la de la creación de empresas estatales a nivel municipal, que a través de enmiendas la izquierda hoy día está tratando de hacer en el proyecto constitucional, de dar esa facultad, ojo, a los municipios. Y naturalmente los municipios no tienen los incentivos para ser eficientes en este aspecto, y existe un riesgo gigante de lo que estamos viendo, que es de malas prácticas y corrupción, digamos, y cohecho al final del día. Entonces, y en segundo lugar, evidentemente, la doble moral, el doble estándar, el doble rasero permanente del Partido Comunista hoy día, en uno de sus principales líderes, que no solamente habría pedido beneficios a favor personal, sino que también lo habría hecho en el contexto de una pandemia, mientras ponían los ojos en blanco pidiendo salud para los chilenos y trataban de asesinos tanto al presidente Piñera como al ministro de Salud de la época, Jorge. Y antes de que se nos vaya al máster, don Felipe Lyon. Sí, yo dos cosas breves en esta ocasión para no volver a perjudicar a mi contertulio Lago. Solo voy a decir dos cosas. Primero, que no deja de sorprender cómo se incomoda a la izquierda cuando la fiscalizan. Yo sé que la fiscalización siempre puede ser un poco latera, etcétera, pero quien nada hace, nada teme. Y la verdad es que cada vez que la Contraloría hace su pega, y la persona investigada, la persona que está en el centro de la polémica o de la aclaración de hechos, es una persona del Partido Comunista Frente Amplio, siempre salen a criticar que el órgano haga su pega. Pasó con Iracy Hasler, ahora pasa con el alcalde Jadwe, está pasando también con todo lo que el caso Convenios, del que venimos hablando hace ya casi un mes acá en este programa. Entonces, y eso responde, y este es mi segundo punto, a una cuestión que también hemos dicho varias veces en este programa, y es a que, más allá de lo que diga la ley, la verdad es que para esta izquierda radical, ellos no ven muchas veces no ven un problema moral en estas cosas, porque ellos, como bien decía, lo citamos hace un par de semanas al profesor Gonzalo Arenas en estas videocolumnas que saca por internet, esta idea que viene de Argentina, que viene de los pensadores de la izquierda más moderna, del Estado como botín, y que, de que en el fondo, a través del Estado, la manera que yo tengo de hacer mi revolución, que es lo que está bien, ¿cierto?, para ellos, ¿cierto?, es repartir los recursos públicos, ya sea desde el Estado, como es en este caso, o ya sea a través de redirigir esos recursos públicos a organizaciones privadas, como pasó con el caso Convenio. Entonces, y eso es muy grave, no solamente porque pueden haber delitos involucrados, ¿cierto?, sino que estamos hablando obviamente de recursos de todos los chilenos que se podrían utilizar de manera muchísimo más eficiente y muchísimo mejor para solucionar los grandísimos problemas que tenemos. Entonces, al final hay un problema que es doble, ¿cierto? No solamente un problema jurídico, sino que es un problema moral muy, muy grave, y que esperemos que se esclarezca para que no sigan ocurriendo estas cosas, digamos. Don Juan Leonardo Lagos. Yo, fíjate que en el caso de las farmacias populares, a mí lo que me pareció más grave y que demostró una gran derrota cultural no fue el hecho de que el alcalde comunista, que recordemos que salió electo, ¿por qué? Porque en Recoleta compitieron dos personas de derecha, claro, y de ahí empezó a ganar un gran poder. Yo creo que el problema es esperable que un alcalde comunista intente hacer cosas que atentan contra el mercado y que intentan abusar contra la propiedad pública. Pero el gran problema es que esto, ya sea por el apuro de los políticos, se transformó en una política pública generalizada. Es decir, todos los alcaldes empezaron a replicar las farmacias populares, que no eran nada más que una estafa. Es decir, era conseguir precios más baratos. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de la Cenabast, compra los laboratorios de forma mucho más barata, y el costo
Y el costo ni siquiera se traslada, ¿no es cierto? Se traslada a la otra farmacia. Es que en este caso ni siquiera era a través de la Senabast, era a través de estas asociaciones, digamos, de las farmacias, y al final con recursos municipales se subvencionaban la compra de los medicamentos, que tú lo puedes hacer, pero no es oponerle un esquema de farmacia popular. Pero el punto es que habían soluciones de mercado infinitamente superiores, como por ejemplo abrir el hecho de que más farmacéuticas puedan entregar el mismo producto. Exacto. Y que no entren en estos tremendos aparatos burocráticos del Instituto de Salud Pública. Imagínate cuál es el incentivo de una gran cadena farmacéutica de venir a Chile y someterse a las mismas pruebas que se podría someter perfectamente en Corea del Sur, que se podría en Alemania, en Estados Unidos. ¿Por qué no hacemos lo que hacen otros países chicos, como por ejemplo Singapur? Si un medicamento está aprobado en Alemania, en Corea o en Estados Unidos, está aprobado en Singapur. ¿Por qué? Porque porque el Instituto de Salud Pública de Singapur no va a pillar una cosa distinta a lo que pilla el Instituto de Salud Pública de Estados Unidos, de Corea o de Alemania. Entonces, es un poquito de lógica, ¿eh? Eso era lo absurdo. Yo creo que eso es lo más doloroso, la derrota cultural que significaron las farmacias populares y ya la estafa que ahora se ha demostrado categóricamente. Y que muchos alcaldes corrieran detrás de esa idea viendo que tenía un grave problema de origen. Quiero agradecerle muchísimo a quienes nos han acompañado hoy día: Juan Leonardo Lago, Juan Pablo Rodríguez y Felipe Lyon. Esta es la última semana, nos queda una más todavía. Felipe, ¿eh? No, esta es mi última semana en el programa porque parto a estudiar a Estados Unidos, así que aprovecho también de despedirme de la audiencia. No sé cuándo nos volveremos a ver, quizá en algún paso intermedio me invitarán al programa. Hay que hablar con don Tomás ahí. Hay que hablar con el dueño. Pero gracias a los auditores, gracias a los contertulios, a Tomás, que no está aquí presente, por este espacio siempre de conversación muy, muy agradable y con una muy buena calidad humana también en el equipo, detrás de cámara, detrás de micrófono, como se diga. Así que muchas gracias. Éxito. Muchas gracias a ti, Felipe, y mucho éxito también te mandamos todos nosotros, los panelistas y también nuestros auditores. Usted quédese aquí en Radio Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos encontramos mañana. Páselo bien, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.